Y de regreso para compartir ahora la entrevista con el filósofo sanjuanino Michel Segay. En este Viernes Santo hablamos acerca de los grandes temas que tienen que ver con la crisis de fe y la crisis de religión, incluso este brote terrorista fundado también en el Estado Islámico. Todo esto bajo la atenta mirada de este sanjuanino. Mira. Sí, bueno, el fenómeno tiene distintas aristas y quizás me gustaría empezar por lo que se ha solido llamar el proceso de secularización de la modernidad. El proceso de secularización, la palabra secularización significa propio del tiempo o del siglo, propio de la época en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese proceso de secularización? En una transferencia de lo sagrado. Fíjate vos que algo curioso venía pensando en el camino, que la modernidad, que tiene que ver con el contexto histórico, político y económico en el que el cristianismo está viviendo esa crisis que vos mencionás, la modernidad ha sido la única época de la historia humana que no ha creado ninguna religión. Ah, mirá vos qué interesante eso. No ha creado ninguna religión. Los cultos son los que vienen de la Edad Media, Antigua y demás. Exactamente, ¿no? La Edad Moderna no ha creado ninguna religión, de aquellas religiones establecidas e instituidas, ¿no? Podemos hablar de otras cosas, sectas, grupos religiosos y demás, pero no propiamente religión, y mucho menos religiones monoteístas, que de hecho son solamente tres, ¿no? Y que tienen su raíz profunda en la raza semítica, ¿no? Estoy hablando de el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, cada una en sus distintas versiones, digamos, ¿no? Claro. Entonces, uno de los elementos importantes que tiene que ver con la crisis del cristianismo y un poco también con la crisis de estas religiones monoteístas y el auge de otras religiones, tiene que ver con este proceso de secularización propia de la época moderna. El proceso de secularización, te decía recién, consiste en una traslación de lo sagrado del ámbito institucionalmente religioso al ámbito laico. Digamos, ahora, lo sagrado son otras cosas. No es la religión exclusivamente, no es un determinado Dios exclusivamente. Hoy, aunque no se hable de lo sagrado, en esta época consideramos como sagrado cosas como, por ejemplo, los derechos humanos, la lucha por la igualdad de género, la justicia, los consideramos como elementos sagrados, aunque no hablamos de elementos confesionales, son dos cosas que podemos separarlas en esto. Pero claro, exactamente. ¿Sí? Incluso el mismo Estado, Estado en la modernidad es considerado como un absoluto sagrado. Claro, la democracia. La democracia como algo sagrado. Claro. Y todas estas nuevas realidades de traslación de lo sagrado, del ámbito meramente religioso al laico, al secular, se han levantado, dicen algunos estudiosos, como los nuevos dioses, de alguna manera, ¿no? Aquellos a los cuales se les rinde culto. El consumismo, por ejemplo, propio de la época liberal. El modelo capitalista. El modelo capitalista. ¿No? Sí. Entonces, es interesante ver cómo, sin que nosotros nos pongamos a analizar sobre estas cosas, porque nosotros consideramos que el sagrado tiene que ver solamente con confesar una religión. En cambio, lo sagrado tiene que ver con aquello a lo cual yo admiro, aquello a lo cual yo rindo culto, aquello a lo cual yo soy capaz de dar la vida, digamos, ¿no? Aquello por lo cual yo soy capaz de luchar. Todo esto tiene también connotaciones sagradas. ¿Por qué? Porque aquello a lo cual yo lo considero sagrado, lo considero legítimo. O sea, lo sagrado me legitima mis acciones y me tranquiliza en mis acciones y hace que mis acciones sean acciones moralmente buenas. Claro, es lo que está bien. Es lo que está bien. Es lo que corta lo que está bien de lo que está mal. Exactamente. Está bien trabajar, no está bien no trabajar. Exacto. Una definición capitalista absoluta y bueno, que tiene que ver con esto que estás hablando. Y podríamos llamarle la sacralización del trabajo. Claro. ¿Sí? O en lucha con la sacralización de la familia. Y ahí empiezan los antagonismos en esta sociedad moderna que se presenta indiscutiblemente con un perfil voy a repetir la palabra, de antagonismo, es decir, de contrarios, lo bueno y lo malo. Fíjate vos que es un elemento que atraviesa la historia de la humanidad. En el fondo siempre terminamos hablando de lo mismo,
de estos universales, el bien, el mal, Claro, lo que está bien, lo que está mal. Michel, ¿y este proceso de secularización le pega más al cristianismo que a otras religiones? No, yo creo que es un fenómeno propio de la época moderna. ¿Le pega a todas igual? Yo creo que les pega a todas igual. Lo que pasa es que estamos hablando del cristianismo como el fenómeno religioso típico y esencial del mundo occidental. Claro, quiere, ¿no? absolutamente. O sea, partamos de una premisa que yo considero como un universal, un dogma, digamos, que no es mío, es de un historiador inglés, Christopher Dawson. Dijo una vez que las religiones son el fundamento sobre el cual se han estructurado todas las civilizaciones del mundo. O sea, lo voy a repetir al revés, todas las civilizaciones del mundo, del Oriente o del Occidente, se han estructurado sobre la base de la religión. Ya sea que la sociedad haya sido pro-religión o sea religiosa, o no haya sido religiosa. Claro. Pero la referencia a lo religioso es ineludible en todo el planeta. Bueno, y pensadores de izquierda también, digo, desde la claro. izquierda, desde la derecha, sí. desde el centro, poniéndome en contra, poniéndome a favor, la religión es un fenómeno en el cual se ha estructurado las civilizaciones en toda la época de la humanidad. Digamos. Entonces, este fenómeno es importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera no podemos librarnos del fenómeno religioso. Y acá quiero hacer tres distinciones, o una distinción en tres partes. Lo religioso, lo confesional y lo espiritual. ¿Sí? Lo voy a empezar por el medio. Lo confesional es cuando yo adhiero a una religión institucionalizada determinada, claro. Católico, judío, musulmán, budista, no sé, ¿no? La espiritualidad es parte de la condición natural del ser humano. Creo que el ser humano está compuesto de materia y espíritu. Pero la espiritualidad, que hago un pequeño paréntesis, es una de las grandes falencias del mundo moderno y posmoderno, la espiritualidad. Cuando se institucionaliza se convierte en religión. Claro. Es decir, cuando empieza a tener reglas, pautas, mandamientos o como le queramos llamar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, lo espiritual tiene que ver con una condición natural del hombre de la necesidad de trascender. Michel, estamos hablando, ¿no?, del momento de crisis que atraviesa la religión, el cristianismo puntualmente, ya vamos a entrar en otros cultos. La Iglesia Católica puntualmente viene atravesando por un momento de crisis interna, de batilix y de cuestiones que han puesto, digamos, que le han dado más dimensión de carne y hueso, con todas las vulnerabilidades que tiene la carne y hueso, sí. Diríamos desde la muerte de Juan Pablo II en adelante. Es como que se destapó la olla. Le costó el pontificado a Benedicto XVI y luego el Papa Francisco también tiene que llevar una pesada herencia. Cabe la denominación, ¿no? La pederastia, muchas veces ocultada, los desvíos de fondos o los fondos no demasiado claro el origen de los mismos y demás. ¿Eso también está metiendo la cola en este deterioro, en esta secularización? Yo creo que el fenómeno, como mencionabas vos, desde Juan Pablo II en adelante o de Juan Pablo II para atrás, ha venido como a confirmar un deterioro que ya venía produciéndose en el fondo, en el seno mismo de la Iglesia. Las crisis que han salido a la luz del seno de la Iglesia Católica no son crisis que se hayan producido de un día para el otro, más teniendo en cuenta el nivel de gravedad que tienen, como la pederastia o los problemas de fondos y económicos que tenían a partir del Banco Vaticano y demás, ¿no? Entonces, es un proceso que viene produciéndose desde, yo te diría que el monolito, el bloque, se quebró con el Concilio Vaticano II. Digamos, yo pondría quizás el quiasmo, la bisagra, en el Concilio Vaticano II. Fue, sin duda algunas, un abrir de aguas, en donde ahí se empezaron a
empezaron a verse las verdaderas intenciones y posturas, sobre todo del estamento jerárquico de la Iglesia, al momento de adherir ideológicamente o rechazar ideológicamente la propuesta del Vaticano II. Porque hasta el Vaticano I, digamos, la Iglesia seguía siendo un monolito perfectamente estructurado y armado, aunque adentro estaban, digamos, compuesto lleno de manzanas podridas, ¿no? Pero estaba, digamos, hacia afuera. Sí, estaba encriptado. Estaba encriptado, digamos, sí, ¿no? sí, porque sí, no podemos descartar lo que vos mismo decías, el factor humano. Claro. El factor humano es un factor que inevitablemente conlleva a errores, conlleva a equivocaciones, o sea, es totalmente perfectible. Ahora, el Vaticano II creo que marcó la gran diferencia porque fue un aire nuevo que intentó Juan XXIII y que concluyó Pablo VI, ¿no? Y acá hay un factor, fíjate vos que es una cosa que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Hay un factor que excede al poder, me refiero en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? Que excede al poder hasta cierto punto, que es inmanejable, ¿no? Porque Juan XXIII es transición. Sin embargo, este papa de transición, al que pusieron para ver a quién iban a poner definitivamente, fue el que provocó un cambio. Terminó partiendo por la mitad las ideologías y el seno mismo de la Iglesia, y usando otro neologismo actual, marcó una grieta. Claro. Digamos, ¿no? Marcó una grieta en el seno de la Iglesia, sin duda alguna. Entonces, hay algo que escapa al poder, al poder de aquellos que lo eligieron y lo pusieron. Nunca se imaginaron, probablemente se arrepintieron. Claro. ¿No? Muchos de ellos, ¿no? Sí, sí. Y Francisco, que en esta iglesia y en este momento histórico, ¿cómo lo has visto actuar? En función de su historia y en función de las medidas que tomó, ¿no? Desde que arrancó el pontificado, muy preocupado por los temas sociales, por los temas ambientales también. Sí, yo creo que Francisco, primero, es jesuita. De ahí estamos hablando de algo que marca la diferencia, ¿no? Porque el carisma jesuita siempre ha sido un carisma particular en la Iglesia, digamos. Históricamente ha marcado diferencias por su manera, por su cosmovisión del mundo, por su visión de la realidad, por su percepción, ¿no? de la vida y demás. Creo que el Papa Francisco es netamente jesuita cuando actúa de Papa. Y esto lo demuestra en la capacidad que tiene desde el primer momento de hacerse eco de los problemas actuales y de incluirlos en su papado, claro, en su pontificado, ¿no? O sea, incluye el fenómeno del ambiente, incluye el fenómeno de la política, incluye el fenómeno de la economía, del capitalismo. Sí, 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 sí. O sea, es un individuo capaz, que ha sido y que es capaz de incluir. Ahora, el Papa Francisco creo que no hay que olvidarse de que se mueve dentro, aunque por ahí saque una pierna del corral, claro, ¿no? Se mueve dentro del corral. Claro. Y eso es inevitable. Claro. Para el Papa que sea, no va a poder nunca terminar de salirse y de romper con el corral que implica manejarse dentro de los parámetros dogmáticos que la Iglesia siempre ha tenido. Claro. A eso me refiero con el... Sí, sí, absolutamente claro. O sea que podemos decir que dogmáticamente el Papa Francisco va a seguir siendo tan católico como los otros papas, aunque socialmente genere algunas revoluciones, como lo está generando. Entonces, claro, hay que interpretarlo moviéndose de un lado al otro. Bueno, de hecho, lo podemos explicar y lo podemos leer así como lo has definido claramente. Y a ver, una cosa tiene que ver con la otra. El Papa Francisco tiene prevista ahora para los últimos días de abril una visita a Egipto que promete ser muy tensa porque el ISIS, el Estado Islámico, lo está recibiendo con atentados a iglesias católicas. Y esto nos lleva justamente a este otro tema, ¿no? Cómo en este momento de modernidad o de posmodernidad, de secularización, etcétera, etcétera, hay una justificación desde lo religioso, desde el Islam en este caso, para cometer estos actos de barbarie absoluta. Michel, ¿cómo encaja esa pieza en todo esto que hemos venido hablando? Estamos hablando del fenómeno del terrorismo. Sí. ¿No?
Estamos hablando del fenómeno del terrorismo. Pero un terrorismo, perdón, que no tiene que ver con cuestiones estrictamente políticas o económicas, que puede tener obviamente una beta de un lado del otro, pero que está fundado ideológicamente en esta lucha contra los infieles, digamos, tiene un basamento religioso muy fuerte. Sí. Sí, yo sabes que no separaría tanto el fenómeno religioso de lo político y económico. Ajá. Yo lo pondría, digamos, en el mismo tamiz y lo reafirmaría con la misma intensidad, porque el terrorismo es un fenómeno complejo. Si me permitís, voy a dar una breve definición de terrorismo. El terrorismo consiste en generar temor, terror e inseguridad a través de actos violentos. Es decir, que el terrorismo implica un acto de conquista, de colonialismo. O sea, vos podés conquistar o colonizar una tierra cuando a través de una guerra tomás posesión de algo físico. En cambio, el terrorismo lo que intenta es colonizar las mentes. Y su propósito no es la violencia que genera, sino el terror que provoca. Claro. No son las muertes, ni tampoco la devastación, sino el terror y la sensación de inseguridad. De inseguridad que quiere provocar en aquellos lugares que los protagonistas o los terroristas consideran que tienen como el poder absoluto. Bueno, en función de eso, para el terrorismo oriental y el terrorismo occidental, sí, ¿no? ETA, sí, sí. Bueno, ahora en Irlanda, claro, el IRA o el IRA, sí. O más acá en Latinoamérica quedaba la FARC con otro componente, bien, ¿no? Más ideológico, pero bueno. Sí. Entonces, para el terrorismo oriental, el Papa Francisco, digamos, es interpretado como el principal representante del mundo occidental. El mundo occidental es considerado, claro, para el terrorismo oriental como una amenaza. Como una amenaza que quiere invadir, generar conversiones a la fuerza, generar muerte y generar una apropiación, no solamente de las creencias, sino también de cuestiones más económicas y políticas, como los terrenos y lo que ese terreno puede aportar. Claro. ¿No? Te doy un ejemplo muy puntual. Si en Afganistán y en Irak, en vez de petróleo, se hubiese cosechado bananas y mandarinas, ¿entendés? Claro. Estados Unidos no le hubiera importado atacarlo. No, absolutamente de acuerdo, sí, exactamente. Ahora, ¿por qué estos fenómenos terroristas tienen una connotación fuertemente religiosa, como lo que acabas de mencionar, estos ataques a iglesias? A iglesias cristianas. Cristianas, hablando, claro. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el terrorismo ataca símbolos. Por ejemplo, el 11 de septiembre. Claro, el símbolo del capitalismo. Sí. Ataca símbolos, porque al atacar símbolos cree el terrorismo que va a atacar el sistema que sostiene esos símbolos. Entonces, las iglesias católicas es un lugar donde el Papa Francisco supuestamente va a ir a visitar. Con seguridad. Y si están destruidas, claro, ¿qué va a visitar? Claro. Va a visitar un símbolo destruido. Claro. Como una manera de decir, no se metan con nosotros. Pero además, el tema de lo religioso, que tiene una fuerte connotación política y económica, lo que hace es legitimar esas acciones. Lo que hablamos al principio, las legitima, las aprueba, las convierte en legales. No nos olvidemos que las raíces más profundas y antiguas, religiosas, que legitiman de una manera la violencia, tienen que ver con la religión judía del Antiguo Testamento y la religión islámica, que data también de la misma época. Claro. ¿No es cierto? La violencia ha sido un elemento y un instrumento de conquista. Claro. O sea, nosotros lo podemos ver ahora. Quien ve la novela de Josué y la Tierra Prometida, el pueblo judío se fue convirtiendo de un pueblo esclavo a un pueblo guerrero y fue... sí, ¿no? Hasta hoy. Hasta hoy, ¿de verdad? Entonces el Islam también, porque tiene sus fuertes raíces hebreas, surgen de la misma raíz de semítica. la cuna esta, sí. Entonces,
Bueno, la violencia, cuando la violencia está, y con eso termino, está legitimada por la religión, le da dos cosas al que se inmola, o al terrorista o a la organización. Primero, le da una sensación de pertenencia a la organización por la cual se inmola. O sea, que intercambia identidad por pertenencia. Y por otro lado, le da un nivel de trascendencia. Claro. Porque se enfrenta a un fenómeno como es la muerte, que provoca que esa persona trascienda, no muera con la muerte, sino que quede en la memoria y en el recuerdo de todos. Lo cual termina respondiendo a la necesidad de todo ser humano, que es la necesidad de no morir, de trascender, sí, pero digamos con un método equivocado, que es la violencia, y que genera además, lo que decíamos al principio, el terror y la inseguridad. Y de este modo hemos llegado al final de esta nueva entrega en el ciclo de las entrevistas de Banda Ancha. Yo te quiero agradecer que nos hayas elegido e invitarte a reencontrarnos el próximo lunes, como cada noche, aquí en la pantalla de Canal 13 San Juan TV. Nos vemos.